Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien qué? Muy bien. Muy bien. Ok. Bueno, voy a arreglar aquí. Ok. Para mí de nuevo es un privilegio, un placer poder venir y pararme aquí y poder hablar del Señor, hablar la palabra del Señor y quisiera que pudiéramos, como decimos, poner atención a la palabra de Dios, podamos desconectarnos de celulares, desconectarnos de que dejé el fuego encendido en la casa, o que dejé la puerta abierta, o que dejé la plancha conectada, cualquier cosa, olvídate, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Así que tú estás aquí y el propósito de estar aquí es que podamos aprender, que podamos salir edificados. Así que quiero pedirles de que inclinemos nuestro rostro y que podamos pedirle por este tiempo al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque, wow, tú has sido bueno con nosotros y por esa razón estamos hoy aquí. Hay personas que hoy no pudieron abrir sus ojos, personas que no pudieron levantarse de su cama, Señor, y te damos gracias porque aún ahí, en esas circunstancias, tú estás ahí, tú permaneces fiel. Y te quiero pedir porque nos hables hoy a través de tu palabra, que nos hables y que redargullas a nuestro corazón, que nos des el deseo de obedecerte y el deseo de darte gloria a ti, Señor, en todo lo que hagamos. Te lo pedimos, Señor, te pedimos porque tú tengas el control de todo esto, Señor, como lo has tenido siempre y lo tendrás siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, seguimos con la serie Échale leña al fuego. Y el tema de hoy es siguiendo al maestro, ¿verdad? Y yo escogí ese tema porque escogí ese nombre de tema porque me parece que nosotros necesitamos aprender a seguir al maestro. Y hemos estado hablando de echarle leña al fuego. Hemos estado hablando en otras palabras, de que nosotros dejemos de ser tibios. Dejemos de estar, como decimos en Honduras, calentando banca, ¿verdad? Dejemos de estar calentando banca y nos pongamos en acción, ¿verdad? Y tenemos que ser más intencionales, tenemos que buscar servir, buscar aprender del Señor. Así que hoy vamos a leer bastante, así que enciendan sus Biblias, ¿verdad? Muchos de ustedes, yo aquí tengo la mía, y el domingo pasado Dagoberto nos hablaba, ¿verdad? Y nos compartía acerca de el tema de cara al futuro, ¿verdad? Y nos animaba y nos retaba a que pudiéramos tomar decisiones basadas en lo que Dios nos pide que hagamos. Decisiones basadas en lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, ¿verdad? Y una de esas cosas que Dios nos pide, ¿verdad?, es que nos manda que hagamos discípulos. Dice que vayamos y que prediquemos el evangelio, que hagamos discípulos. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 28, 19 al 20, que dice: por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la verdad que cuando leemos este verso, muchos leemos este verso y lo sabemos y lo memorizamos, pero a veces se nos olvida el versículo 18, ¿verdad? Que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces sigue el 19, por tanto nos manda, ¿verdad? Y la verdad que en ese verso 18 dice que toda la autoridad, toda la potestad, todo el poderío, todo lo que implica poder, ¿verdad? Dice: toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra.
Y si vamos al 20 de nuevo, que dice enseñándoles, ¿verdad? Nos dijo, primero nos dijo, id y hacer discípulos, pero ahora nos manda que les enseñemos, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algo interesante de esto, ¿verdad? Y aquí hay una pregunta para ustedes. ¿A quién Jesús le estaba diciendo esto? Le estaba diciendo a sus discípulos. A sus discípulos estaba diciéndoles. Les estaba diciendo, vayan y enséñenle. Entonces, aquí sale otra pregunta. Y la pregunta es, ¿verdad? Si a los discípulos se les manda a que vayan, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, entonces, en nuestro caso, es que si Él nos manda a discipular, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No, primero tenemos que ser discípulos. Yo tengo que ser discípulo para ir y discipular a otros. No puedo venir y ir a discipular a alguien sin saber qué es lo que voy a enseñar, ¿verdad? Entonces, primero, algo que yo tengo que saber o entender de que yo tengo que ser discípulo, tengo que seguir al maestro, yo tengo que aprender del maestro, tengo que conocer al maestro, tengo que estar cerca del maestro. Entonces, hay una pregunta aquí, hay tres preguntas, ¿verdad? La primera es, ¿realmente tú eres discípulo de Jesús? ¿Eres discípulo de Jesús? La segunda es, ¿conoces a Jesús? Y la tercera es, ¿qué conoces de Jesús? Son tres preguntas. Ahora bien, yo quiero que vayamos y definamos lo que es un discípulo. Y la definición de un discípulo dice que es una persona que sigue, o un estudiante o un aprendiz, que sigue, que obedece y defiende las enseñanzas de su maestro. Ese es un discípulo. Ese es alguien que está aprendiendo, alguien que está conociendo, que está ahí a los pies de su maestro, sabe lo que su maestro le está enseñando, conoce lo que su maestro está enseñando y defiende lo que su maestro está enseñando. Por algo es un discípulo, por algo está aprendiendo, ¿verdad? Ahora bien, aquí sabemos de que ya tenemos la definición, ya conocemos la definición de qué es un discípulo. Entonces ahora podemos entender las preguntas que hice al principio. Podemos contestarnos las preguntas que hice, esas tres preguntas que me hice al principio. ¿Realmente yo soy un discípulo? ¿Eres un discípulo? ¿Conoces al maestro? ¿Conoces a Jesús? ¿Y qué es lo que conoces del maestro? ¿Qué es lo que conoces de Jesús? Y aquí viene otra pregunta para ti. Hoy va a ser un día de preguntas, pero la cuestión es que podamos darnos cuenta de que, soy discípulo yo. Me hago la pregunta, ¿realmente soy un discípulo? Con las características que dije al principio. Y tú puedes decir, no soy un discípulo. ¿Conozco a Jesús? Sí, digamos que sí lo conozco más o menos. Entonces no lo conoces. Si lo conoces más o menos, no lo conoces. ¿Y qué conoces de Jesús? Pues si lo conoces más o menos, creo que no conoces nada. Entonces, la pregunta es aquí, ¿qué debo hacer para ser un discípulo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser un discípulo? Si realmente tú quieres ser un discípulo, ¿verdad? Y lo primero es, como lo dije al principio, buscar al maestro, buscar conocer al maestro. Y ese maestro es Jesús. A Él es que tenemos que conocer. A Él es que tenemos que buscar. Y la verdad que para conocer al maestro solo podemos hacerlo a través de una relación íntima con Él, una relación bien así cercana. Yo no puedo conocer a alguien o decir que conozco a alguien, pero lo veo cada 3 semanas o cada 6 meses. Entonces realmente no conozco a esa persona. He oído de la persona, pero no conozco de la persona. Y quiero que podamos leer en Juan 10:27 esto que dice,
mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y aquí hay otra pregunta. ¿Te conoce el maestro? Y déjeme contarle una historia. Yo cuando estaba en primer grado, yo era de los que me escapaba de la escuela. En primer grado me escapaba muchas veces, al punto que un día me encontraron paseando por ahí a una persona que conocía a mi mamá, y le fue a decir a mi mamá que ella ya está, vi a Leonardo, bueno, me decían Leonardito, entonces vi a Leonardito allá y estaba allá paseando. Entonces me fueron a buscar, y entonces me encontraron y me llevaron de regreso a la escuela. Y estando en la escuela, ya sabemos dónde está su aula de clase, y vamos donde la maestra, y le preguntan, la maestra pregunta, ¿y este niño quién es? Es alumno suyo. No, yo no conozco a ese niño. Y entonces, bueno, eso fue una debacle que al final terminé mudándome de escuela, porque a mis papás no les gustó que la maestra no conociera a su alumno, ¿verdad? Y entonces prácticamente me veo en esto, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es interesante porque podría ser: mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Pero dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios desea y Él quiere una relación íntima, una relación cercana con nosotros, y Él nos conoce. Pero la pregunta inicial fue: ¿tú conoces a tu maestro? ¿Tú quieres tener una relación con tu maestro, con Jesús, una relación íntima, personal? Porque la relación no es mi esposa y yo, no, es yo y el Señor. La relación de mi esposa es su relación con Él. Mi relación es íntima con el Señor. Número 2 es decidir obedecer al maestro. ¿Cómo es eso que decidir obedecer al maestro? Desde luego, muchas veces, muchos de nosotros aquí conocemos al maestro, estamos cerca del maestro, pero no quiere decir que decidimos obedecer lo que el maestro nos enseña. Entonces yo tengo que tomar una decisión de decidir. Ya decidí conocer al maestro, por tanto, si decidí conocer al maestro, decido obedecer sus enseñanzas, decido obedecer lo que él me manda. ¿Y esto qué implica? Negarme a mis deseos, negarme a lo que me gusta, rendirme completamente a él, siendo fiel en congregarme, no dejando de congregarme, llámese mi grupo de crecimiento, llámese las reuniones de hombres o de mujeres, ser fiel en congregarse, porque ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos estar conectados, hambrientos de conocerle. ¿Paso tiempo en la palabra? No, estoy ocupado, estoy en Facebook, ahorita más tarde. O, me cayó un WhatsApp, voy a ver qué. No. Paso realmente tiempo en la palabra, paso tiempo orando, meditando la palabra, paso tiempo orando por los demás. Oro por mis vecinos, oro por mi familia, por los hermanos de la iglesia. Eso implica decidir obedecer al maestro, lo que él quiere. Y vamos a leer Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice: y decía Jesús a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, y esta creo que todo el mundo, no creo que nadie conozca esta frase. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? No dice tome su cruz y sígame, dice tome su cruz cada día y sígame. ¿Saben por qué dice tomen su cruz cada día y sígame? Porque obedecer no es fácil, obedecer al Señor no es fácil. Y es una cosa que nosotros tenemos que entender, que a veces no nos gusta obedecer. Y es un día a día. Hay días que vamos a ser exitosos en obedecer, otros días vamos a ser derrotados en obedecerle.
Pero el deseo de Dios es que realmente nosotros podamos tomar la decisión de permanecer firmes en el deseo de obedecer, aunque no nos guste. Y ese de tomar la cruz cada día y seguirle es un reto, es una decisión de cada día que me despierto, Señor, aquí estoy, me rindo a tus pies, me rindo delante de ti, quiero servirte, quiero obedecerte. Ayúdame a no caer en pecado, ayúdame a mantenerme fiel, ayúdame a ser una persona que pueda brillar para glorificarte a ti. Eso es el deseo, eso es decidir obedecer al Maestro. Y lo otro, número 3, es enseñar lo aprendido, enseñar lo que hemos aprendido. Decidimos conocer al Maestro, decidimos obedecer al Maestro, hacer lo que a veces no nos gusta, hacer cosas que no queremos hacer, pero lo hacemos porque queremos obedecer a Él. Y entonces yo decido enseñar lo que he aprendido. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo enseño? Practicándolo. Lo practico, ¿verdad? Un discípulo se prepara, estudia las Escrituras, comparte su vida cambiada. Algo que es poderoso en nuestra vida es cuando compartimos lo que Jesús, lo que Dios ha hecho en nosotros, de dónde nos ha sacado y dónde estamos hoy para su gloria. Perdón. Algo que necesitamos entender es que cuando nosotros enseñamos a otros, aprendemos más. Y definitivamente cuando yo me paro acá y estoy estudiando la palabra, aprendo mucho. Gracias, Sammy. Sí, grito mucho. Voy a ponerlo por aquí. Sí. Voy a tratar de no gritar, así que muchos me regañan y dicen que yo solo vengo a regañar cuando me paro aquí. Pero es que a veces necesito decirlo así, de esa forma. Es mi manera de expresar. Entonces, ¿cómo enseñamos? Quisiera que pudiéramos leer Filipenses 4:9 y que ustedes lo puedan leer. Quisiera que pudiéramos leer y comienza, practiquen, dice, practiquen, lean ustedes, practiquen, hagan todo y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Practiquen todas las cosas, todas las enseñanzas que les he dado. Este es Pablo hablando. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Nosotros necesitamos ir y enseñar, ir y compartir lo que nosotros hemos aprendido. La gente va a estar viendo, las personas te van a estar escuchando. Y definitivamente cuando nosotros lo hacemos, vidas de personas son transformadas. Y quisiera que pudiéramos leer Hechos 26:20. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y me llama la atención la parte donde dice que le habló a los gentiles y les dijo que se arrepintiesen y que se convirtiesen al Señor, que se convirtiesen a Dios. ¿Haciendo qué? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y cuando hablamos acerca de obras dignas de arrepentimiento es cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros entendemos lo que es el Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio de Dios, cuando escuchamos su palabra que transforma la vida de las personas, que transforma nuestras vidas. Ahora, cualquiera de aquí me podría decir, Leo, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es buenas noticias, eso es, buenas noticias. Buenas noticias de lo que Jesús hizo en la cruz para salvarnos. Salvarnos de una muerte eterna, separados de Él.
El Evangelio es eso, las buenas noticias de lo que Jesús hizo en la cruz para salvarnos. Porque estamos destinados a una muerte eterna, separados de Él. Y entender de que nosotros, los hombres, nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos decidir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo acepto el regalo que tú me ofreces. Eso es el Evangelio. Entender que Jesucristo pagó nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Arrepentirse es dejar de hacerlo, cambiar de dirección. Ya no los hago más. Eso es el Evangelio, lo que transforma nuestra vida, lo que hace que podamos ser diferentes. Y quisiera que pudiéramos leer Hechos 3:19. Dice, en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y la verdad que cuando entendemos eso, que tenemos que darnos cuenta de nuestra condición de pecado, tenemos que darnos cuenta dónde estamos hoy como pecadores. Somos pecadores, dice la palabra. Darnos cuenta de eso y arrepentirnos de nuestros pecados y convirtámonos a Él. Y esto de convertirse suena como Transformer, ¿verdad? Como que... Pero no es así. Es completamente diferente. Es algo sobrenatural. Lo que Dios hace en tu vida es sobrenatural. Y si Dios toca tu vida, yo muchas veces comparto esto cuando estoy en el grupo, es como cuando te agarra una patana, ¡pum! Ya sea a 60, a 80, a 90, lo que sea, a 10 puede ser. Si te coge una patana, no vas a quedar igual. Así tiene que ser Jesús en nuestra vida, así tiene que ser el Evangelio en nuestra vida. Primero arrepentirnos de lo que somos, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, la vida que llevamos. Y convertirnos al Señor, entender de que Él pagó nuestros pecados en la cruz, que Él murió para salvarnos, que somos pecadores. Y entonces dice, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que tenemos que reconocer, darnos cuenta de nuestra condición de pecado en el que vivimos. No sé tu vida hoy, no sé en qué pecado estás hoy, pero estoy seguro que estás en un pecado. Estoy 100% seguro hoy que tú estás en un pecado. Y el Señor quiere que tú te arrepientas de ese pecado, que te alejes de ese pecado, que le des la espalda a ese pecado y que le digas, Señor, aquí estoy. Yo creo en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz para perdonar mi pecado. Y quiero ser una nueva criatura. Ese es el Evangelio. Eso es darnos cuenta de nuestra posición delante de Él. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es palabra de Dios, esto es la Biblia. No soy yo inventándolo. ¿Saben por qué estoy 100% seguro que aquí todos estamos en pecado, un área de pecado? Porque la Biblia lo dice. Por eso estoy seguro. Y ustedes dicen, pero tú estás diciendo ustedes. No, me incluyo. Yo. La Biblia me señala a mí. Nos señala a todos que estamos en pecado. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo para que ese pecado, para arrepentirte de ese pecado, para alejarte de ese pecado, para dejar de estar dándole la espalda a Dios? Este capítulo de Romanos 3 es un capítulo muy interesante. Cuando estaba estudiando,
lo leí todo y le decía a mi esposa, wow, este Romanos está completo. El Evangelio está completo. Les animo a que lo puedan, vayan a su casa y que lo lean y que puedan pedirle a Dios que les dé entendimiento de esto. Y quisiera que pudiéramos leer Romanos 3:23. Romanos 3:23 al 25 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no se queda en el 23. Sigue y dice, continúa y dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Solamente por medio de Jesucristo es la redención. Solamente a través de Jesucristo. No hay Virgen María, no hay cura, no hay pastor, no hay nadie. Solamente es a través de Jesucristo. La redención solo es mediante Jesucristo. Y dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y alguno, me imagino que pensó que significa propiciación. Porque dice que a quien Dios puso como propiciación, o sea, a Jesucristo Dios lo puso como propiciación. Y la propiciación es, muchos piensan que la propiciación es igual que la expiación, pero no, son dos cosas que son casi iguales, pero tienen un chin de diferencia. Y le voy a decir lo que es la propiciación. La propiciación simplemente es apaciguar, satisfacer la ira de Dios. Eso es lo que significa propiciación. Él satisfizo la ira de Dios. Lo que Dios estaba tan enojado por nuestros pecados, Jesucristo lo satisfizo. Y la diferencia en la expiación es que la expiación quita la culpa mediante la paga de una sanción. O sea, Jesucristo hizo esas dos cosas. Pagó nuestras culpas porque murió en la cruz, pero también fue propicio para satisfacer y quitar la ira de Dios que estaba en contra nuestra. Eso es el Evangelio. Eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo hizo dos cosas, hizo muchas cosas, pero hizo la expiación, pagó nuestros pecados, se entregó, Él murió en la cruz y al mismo tiempo estaba satisfaciendo lo que Dios demandaba, esa ira que Dios tenía contra el pecado, no contra nosotros, contra el pecado. Jesucristo lo satisfizo. Por eso se dice, fue la propiciación, fue el que Dios escogió para pagar nuestros pecados. Nadie puede pagar los pecados porque Dios decidió Él mandar a su Salvador. O sea, si alguien te dice, no sé, algún loco dice, yo soy el que te voy a pagar los pecados, es un mentiroso, porque Dios decidió darnos Él, esa persona, y es Jesucristo, el único. Por eso la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo puede dar salvación. Así es. Así que para apaciguar la ira de Dios, Jesucristo fue propicio y pagó nuestros pecados en la cruz. Una persona, definitivamente, que cuando venimos y nos paramos aquí y oramos y explicamos el Evangelio, hacemos una oración y le decimos, repite esa oración. Ahora bien, yo te digo, una oración no te va a salvar. Repetir una oración no te salva. Lo que te salva es creer lo que hizo Jesucristo en la cruz. Entender de que tú eres pecador, de que somos pecadores y no podemos salvarnos. Porque el único que puede salvarnos es Jesucristo, Él, el que Dios puso por propiciación de nuestros pecados. Entonces, entender que Jesucristo es el único que puede pagar mis pecados y que Él lo hizo ya. Él murió en una cruz, pagó nuestros pecados, dice, pero no solamente pagó nuestros pecados, sino que Él resucitó
Y cuando Él resucitó nos dio vida eterna. Nos reconcilió con el Padre. Y podemos entrar confiadamente delante de Él cuando nosotros entendemos ese perdón, que es por gracia, es por fe. Así que definitivamente cuando entendemos eso, de que los pecadores que somos, y decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, y entonces aceptamos ese regalo de vida eterna que Dios nos ofrece, es ahí cuando tú y yo podemos alcanzar, tener salvación, la vida eterna. No es repitiendo una oración, no es diciendo algo pregrabado. Tú tienes que entenderlo, tienes que razonarlo, darte cuenta de tu posición delante del Señor, que eres un pecador, que no puedes salvarte por ti mismo y que necesitas ese Salvador. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, dice, ¿quién? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente Él puede limpiar nuestros pecados. Solamente en Él hay salvación. Y algo que podemos entender es que fue por amor. Fue por amor, simplemente Él decidió amarnos. Amarnos sin condición. Y eso lo muestra en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es. Ahora bien, dice en el 18, el que en Él cree, ¿qué es lo que sucede? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Unigénito significa único. No ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Y quiero que presten atención a este pasaje, porque muchos nos quedamos siempre en el 16, en el 17, pero en el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Te ves reflejado ahí? ¿Nos vemos reflejados ahí? Yo no quiero cambiar mi condición de pecado. El Señor me ha hablado, te ha hablado. Muchas personas se han acercado a ti, estoy seguro, y te han compartido el Evangelio. Pero estás en esta parte donde ya vino la luz, ¿verdad? Pero tú preferiste más la luz. Perdón, preferiste las tinieblas, perdón. Y esta condenación dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque nuestras obras son malas. Lo que hacemos es malo. Somos egoístas, somos egocentristas, somos pecadores, simplemente. Y en el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. No, yo estoy muy joven, yo quiero ir al teteo, yo quiero estar ahí en el Silvio el Pulpo y yo no sé a dónde más, y quiero vivir mi vida. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestras obras sean reprendidas. No queremos que salga a luz nuestro pecado. Pero dice, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Cuando conocemos a Jesucristo es venir y enseñar, venir y predicar el Evangelio, venir y hablar a las personas. Entonces ahí viene una pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y la verdad es que la salvación siempre es por fe, siempre es a través de Jesucristo.
Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si se fijan, Juan 3, 21 dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando estamos en Jesús, cuando estamos en Dios, lo que hacemos, lo hacemos por agradecimiento a Él. La salvación siempre es por fe, siempre es por gracia. Las obras son para que nosotros podamos alcanzar más personas, para que las personas puedan ver que hay un cambio en nosotros, que algo sucedió y quieran decir y decidan, hey, ¿qué pasa ahí con Martín? ¿Qué veo diferente en Martín? ¿Se quitó el pelo? No, los ojos. No. El Señor lo cambió. Yo quiero saber qué es lo que le sucedió. Es ahí donde las obras trabajan. Ahora, el reto en sí para nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, es que tenemos que dar el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que dar el Evangelio. Tenemos que darle el Evangelio. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir. Eso es lo que nosotros tenemos que dar. La pregunta es, ¿por qué tengo que dar el Evangelio? ¿Por qué debo dar el Evangelio yo? Y rápidamente les voy a decir, por amor a las personas. Por amor a las personas tengo que dar el Evangelio. Colosenses 3:12 dice, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Y dice, por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Es lo que Dios espera de nosotros, como hijos de Él, que amemos a los demás. Y entonces por esa razón nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Por esa razón nosotros tenemos que practicar lo que aprendimos del Maestro. Otra cosa es porque Dios quiere que todos seamos salvos. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, pero no, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Arrepentirnos. Y la otra cosa es porque se nos manda. Se nos manda a que vayamos. Y esto está en 1 Corintios 9, 16 y 17, que dice, sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, realmente tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, dice, si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Se nos ha encomendado una tarea a nosotros. Y es seguir los pasos del Maestro, obedecerle. Y Él nos manda que prediquemos el Evangelio, que le prediquemos a toda criatura. Y que hagamos lo mismo, y que hagamos lo mismo, y que hagamos lo mismo. Predicarla y tener discípulos y enseñarles que ellos también puedan predicar el Evangelio y tener otros discípulos. Y ese es el deseo de Dios. Y de esa manera nosotros, los que hoy estamos aquí y estamos fríos y estamos calentando banca y estamos simplemente, que nos pongamos de pie, que nos pongamos los pantalones todos y que nos paremos firmes y digamos, Señor, aquí estoy, yo quiero ser un discípulo tuyo, yo quiero obedecerte, yo quiero conocerte más para poder enseñarle a los otros. Ese es el deseo de Dios. Ay, no, pero es que, no sé qué,
no sé qué hacer, ¿verdad? Y dice que se nos manda. Y otro dice, no, es que yo tengo miedo de compartir el evangelio porque, no sé, tengo miedo, ¿qué hago? Y la verdad es que muchas veces cuando nosotros tenemos miedo de compartir el evangelio es porque estamos pensando en nosotros, en el qué dirán. Estamos pensando ya mi corito no me va a aceptar porque ya yo soy aleluya y no me va a aceptar. Y en Marcos 8:38, wow, este verso, como dicen aquí, es candela. Este verso dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si eso no te motiva a ti a hablar el evangelio, a que digan lo que diga mi pana full, lo que diga mi corito, wow, está duro, definitivamente. A mí esto me pone, wow, el que niega, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. También otra cosa ¿por qué nos da miedo compartir el evangelio? Es porque creemos que el resultado de compartir el evangelio depende de lo que nosotros podemos hacer o lo que podemos decir. Y la verdad es que no depende nada de nosotros. También pensamos que somos nosotros los que vamos a convencer a las personas y la verdad que no. Es el Espíritu Santo que se encarga de convencer a las personas. Y también pensamos que compartir el evangelio es solo para los líderes o para los pastores, ¿verdad? Y por eso no nos interesamos en aprender lo que es el evangelio. Ahora, la gente me rechaza y me trata mal. ¿Qué hago? ¿Qué hago porque la gente me rechaza y me trata mal? A mí me han rechazado muchas veces, me han tratado mal, pero la verdad es que quisiera que leyéramos Lucas 10:16. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Así que si te desechan, si te dicen cualquier cosa, te ignoran, te sacan de cualquier lado, no te preocupes. No es contigo. Es con el Señor. Es a Dios que están echando. Así que tu deber es abrir tu boca y predicar el evangelio. Así que no tengas miedo. Recuerda quién eres en Jesús. Y yo les voy a recordar quiénes somos en Jesús. En 1 Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros. Somos pueblo escogido por Dios. Y tenemos algo que hacer. Tenemos un compromiso, tenemos un deber. Y no podemos tener miedo de abrir nuestra boca. Y Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esto nos incluye a nosotros. No me avergüenzo del evangelio. Ahora bien, para terminar, si tú hoy no estás incómodo, si tú hoy estás en este momento, lo que escuchaste no te ha puesto incómodo, no te hace moverte de tu silla y pensar, ¿verdad? Si esto que te estoy diciendo hoy no está taladrándote en tu mente, no te está diciendo, hey, despierta. Entonces déjame decirte algo, tienes que examinarte.
Examínate, y dice la Biblia en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y hace una pregunta: ¿o no conocéis a vosotros mismos? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y dice: a menos que estéis reprobados. Examinémonos si realmente estoy en la fe. Y si no, como decíamos, arrepiéntete de tus pecados. Deja a un lado tu pecado. Decide hoy dejar a un lado tu pecado y aceptar el regalo de vida eterna que te ofrece Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz. Él pagó tus pecados. Y si tú crees en Él, dice la Biblia que tú tienes vida eterna. Dice que ya no vas a estar en condenación, porque has pasado de muerte a vida. Así que el reto para nosotros hoy, hermanos, es: si realmente quieres ser un discípulo, si realmente quieres seguir al Maestro, tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar una decisión de rendirte delante del Señor, de obedecerle. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de la vida que estás llevando. Y decide dejar de estar calentando banca, decide dejar de estar en el mismo lugar. Solo quiero dejarlos con este último verso, que es prácticamente lo que dijo Ninina. Y dice en Isaías 6:8, después dice: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Decirle: Señor, aquí estoy. Quiero ser un discípulo tuyo. Quiero rendirme delante de tus pies. Quiero renunciar a mi vida de pecado. Quiero renunciar a mi vida vacía. Porque quiero vivir para ti. Quiero brillar para ti. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Transforma nuestra vida de manera que nosotros no nos podemos imaginar. Que la gloria sea para nuestro Dios, que la gloria sea para Él por los siglos de los siglos. Señor, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tu verdad, por tu bondad. Gracias porque, no depende del que corre ni del que quiere, sino del que tú tienes misericordia, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, porque tú nos has hablado en esta noche. Tú has redargüido nuestros pensamientos, nuestra alma, Señor, y yo quiero rendirme ante ti y te doy gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos viste, Señor, tan pecadores que somos, Señor, y aún decidiste enviar a Jesucristo a pagar nuestros pecados, Señor. Decidiste perdonarnos. Decidiste enviar a Jesús como propiciación para calmar tu ira contra el pecado, para poder abrazarnos, para poder amarnos, porque ese es tu deseo, amarnos, cuidarnos. Y te damos gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de Ninina, gracias por el paso que está tomando. Te pido porque tú puedas seguir fortaleciendo su vida, porque tú puedas tocar su familia. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, simplemente por eso, Señor. Te amamos y te honramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Firme la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré,
está en él. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya.